Felipe, buen día, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar acá. Igualmente, para mí es un gusto que hayas aceptado la invitación. Sabés que obviamente no estaba previsto, no manejo qué es lo que búsqueda vas a escribir al otro día. Yo ni la vi todavía. Pero igual el título en sí mismo, viste que hay una entrevista a Ignacio Schwarzenegger, en el que, entre otras cosas, subraya un asunto que a mí me parece de interés alto, más allá de quién puede ganar la próxima elección, que es en general lo que nos eclipsa, ¿no? La cercanía. El descontento con la política está en un nivel tan alto que en la opinión pública predomina el no me gusta a nadie. Yo recuerdo con Ignacio haber conversado en esta dirección algún tiempo atrás, aquí mismo, en el que señalaba que ese descontento aquí en Uruguay iba en aumento. Por supuesto, estábamos muy lejos de los descontentos ya instalados en otras partes del continente con relación a la política, a los partidos y, ¿por qué no?, a la democracia. El último congreso que el departamento, que AUSIP organizó aquí, justamente tenía que ver con el malestar de la democracia, ¿no? Sí. Y además, justamente, muchos de tus amigos oficiaron de productores de este programa y me trajeron politólogos de Chile, de España, de Estados Unidos, y se percibía que el asunto era global, definitivamente, sí, ¿no? Sí. Entonces, en ese contexto, y ante comentarios como este tipo, ¿dónde deberíamos situarnos nosotros, los que aún vemos la vaca y lloramos? Me refiero a la tentación autoritaria, al corte de instituciones. Es algo como para decir, bueno, papá, pasa en todo el mundo, es efímero, cada tanto te viene como un enojo con tu mamá y tu papá o tu esposa, pero en definitiva sabes que es ahí donde te tenés que quedar. O, mirá que esto ya lo vivimos y ya supimos tirar todo por la borda y así no fue. Bueno, todo llega a Uruguay, digamos, en ciencia política y en otras áreas se habla mucho de la excepcionalidad uruguaya, pero somos un pequeño país que está muy integrado al mundo y todo llega. No podemos pretender que las cosas que están pasando por todas partes no van a llegar. Y digamos, el malestar o el cansancio, la fatiga con la democracia, en algún nivel tiene que llegar. Muchas veces se ha escrito que la democracia implica una rutina, ¿no? Es la rutina. Hay unos partidos y afortunadamente esos partidos en el Uruguay están saludablemente institucionalizados, en el sentido de que son relativamente estables, bastante estables, y al mismo tiempo con una gran capacidad de adaptación. Digamos, no tenemos un sistema de partidos que esté congelado en el tiempo desde épocas inmemoriales. El sistema de partidos cambia, se renueva, se adapta. Los partidos parecen estar todavía bastante enraizados en la ciudadanía. La ciudadanía se identifica con los partidos. Eso se ve en otros estudios. Pero bueno, estos datos que vos contabas, que mencionas Nacho Schwarzenegger, en búsqueda también están y hay que considerarlos. Y son un reflejo, son un reflejo de cierta fatiga, de cierto cansancio. ¿Cuál es digamos, hacia dónde deriva eso? Es muy difícil saberlo. Si uno mira, en eso es útil la historia, ¿no? Si uno mira la prensa uruguaya de mediados de la década del 50, sí. Si la mirás ahora, si vas a la Biblioteca Nacional o entras a internet y mirás los diarios del Uruguay de mediados de la década del 50, te va a sorprender el nivel de polarización, de virulencia en el debate, de agresividad en el debate. Las cosas que se dicen hoy, buena parte de los políticos, nos parecen bastante inocuas, inofensivas en comparación con las que se decían en esos años y en los años posteriores. Ahora, uno puede decir, bueno, pero pará, 20 años después, eso terminó muy mal, ¿no? A comienzos de la década del 70, a eso iba. Eso terminó muy mal. Entonces hay que mirar procesos largos, y sí son señales de alerta, cosas que nos deben preocupar, cosas que nos tienen que preocupar, cómo evolucionan en el país y en la región. Yo qué sé, para poner un ejemplo, la presencia de los militares en la política, ¿no? Bueno, es una cosa que
comienza en general de a poco y nos tiene que llamar la atención y nos tiene que generar inquietud, que eso se naturalice, ¿no? Que eso se naturalice. Está ocurriendo en Brasil, acá tuvimos un pequeño rifirrafe, sí. ¿no? Un incidente reciente que todavía está en curso, parece. Y cómo reaccionan los partidos frente a esos incidentes van generando ciertos, o podemos pensar que van generando ciertos niveles de tolerancia, ¿no? Y bueno, no sabemos hacia dónde va. No estamos vacunados, las democracias no están vacunadas. Ahora, a propósito, sí, yo recuerdo, mirá, para sobrevivir para siempre. Cuando vos decís esto último, las democracias no están vacunadas, yo recuerdo que cuando se cumplieron 40 años del golpe, que hubo, bueno, desde discursos, comentarios, mesas redondas, publicaciones, no faltó el discurso de malestar, que decir, perdón, otra vez con lo mismo, chucu, ¿no? Y recuerdo que tu colega y amigo mío también, Daniel Buquet, acá ante este micrófono dijo, mira que cuando ocurrió el golpe del 73, probablemente nadie recordaba que 40 años atrás había ocurrido el golpe del 33. Exactamente. Entonces, él lo señalaba, mirá, aunque resulte aburrido, previsible, una cosa, si por lo menos sirve para... Exactamente. Hoy tenemos una democracia estable, ¿sí? Hoy tenemos una democracia establecida, una de las democracias más consolidadas, probablemente la democracia más consolidada de América Latina, lo dicen un montón de índices de gente que nos ve desde afuera. Sí. En términos de calidad de la democracia, tenemos una democracia de buena calidad. Eso quiere decir que tenemos los anticuerpos que nos aseguran que no vamos a deslizarnos hacia una situación menos favorable, siempre partiendo de la base de que yo prefiero por lo menos los regímenes democráticos. Esta es una decisión, esta es una cuestión normativa y no académica. Claro. Yo normativamente prefiero la democracia. Bueno, no tenemos las garantías, digamos, hay procesos, y hasta ahora lo que tenemos para ver es que tenemos un sistema de partido y un sistema político que ha logrado adaptarse a situaciones de cambio. Y ese es un buen récord que hay que mirar. Decir, bueno, mirá, el sistema de partidos logró transformarse, bancó bien la alternancia, bancó bien crisis económicas. Sí. ¿Eso es un seguro para adelante? No. Pequeño paréntesis para decir, y en esto último que acabas de decir, ¿dónde deberíamos colocar al partido de la gente? Lo digo porque luce como una peculiaridad. Uno podría decir, es partido, por lo tanto, en un sistema de partidos que se suma un nuevo partido, parece en todo caso reforzar la idea justamente de los partidos. Pero sucede que en este caso tiene dos peculiaridades, le pido a la academia que nos ayude a entenderlas para ver la profundidad de la misma, que lo vuelven por lo menos digno de ser estudiado. Uno, lo tiro casi al golpe del balde. Uno, está liderado por alguien que, si bien ha tenido cierta trayectoria política, luce como su capital más fuerte de posicionarse, un relativo fuerte poderío económico, ¿no es cierto? Que le permite acceder a los medios, publicidades, etcétera, y estar allí. Y la otra, que se alimenta incluso con buena parte de sus, podríamos llamar, cuadros políticos, no sé si aplica el término, con gente que fue elegida para que se desempeñe, por ejemplo, como legisladores en un partido, y que apenas arrancó la rueda a girar, abandona ese partido y decide sumarse a ¿verdad? ¿Eso fortalece o fragiliza? Bueno, que haya gente que quiere competir en la arena político-partidaria, en principio no tiene por qué ser, no es una mala noticia, digamos. Novik es una persona con una larga trayectoria vinculada a la política partidaria, larga trayectoria en lugares de baja visibilidad, pero larguísima trayectoria. Fue una persona que, como mucha gente sabe, estuvo muy cerca de Jorge Valle, o sea, tiene un vínculo muy largo. Por algo los partidos tradicionales, cuando desarrollan el invento del partido de la Concertación, lo van a buscar a él, claro. Digamos, no van a buscar a una persona que es un outsider total o un desconocido, lo van a buscar a él.
está lleno también. Sin contradecir, pero lo van a buscar a él, si bien nada de lo que decís no todo lo que decís es cierto, pero justamente como alguien, un tercero, ya que podemos poner tres, uno es el mío, el blanco, otro es el mío, el colorado. Bueno, tiene que venir uno que no sea ni suficientemente blanco ni suficientemente colorado, ¿no? Sí, está bien, por eso y eso lo podés hacer porque es una persona que, si bien estuvo muy cerca del Partido Colorado, digamos, tenía baja visibilidad. Y luce más como un empresario, como un hombre del fútbol. Con ese perfil del empresario. Ahora, está lleno de la historia del Uruguay de gente de fortuna que se mete a hacer política. Hay muchos casos vinculados a los partidos. Y si vos mirás la historia, una vez más, para ir a la historia, que es mi primera formación, si vos mirás, está lleno de personas que hacen este intento. La historia está llena. Digamos, lo que pasa es que en el momento, en un sistema que es muy estable, ¿no? Que cambia muy lentamente, ¿no? Como es el sistema de partidos uruguayo, estas cosas nos parecen muy novedosas y son las que de alguna manera condimentan las campañas electorales, ¿no? Lo que está ocurriendo en este momento, digamos. Lo de Novik lleva unos años más, pero lo que está ocurriendo, se va para este lado, se va para este otro, deja el lema, cambia de lema. Todos estos movimientos que nos parecen extraordinarios en algún caso, porque estamos muy encima de la coyuntura, pero son el pan de cada día de todas las campañas electorales de nuestra historia, son el pan de cada día. Lo que tenemos acá es un intento de crear un partido nuevo, un partido de derecha, creo que es un partido de derecha. Acá en general los partidos tratan de esquivar estas etiquetas, sobre todo los partidos de derecha, ¿no? Sí, claro, sobre todo los de derecha y centro derecha, digamos. Y es muy difícil hoy estimar cuál va a ser su impacto. Digamos, no lo sabemos, esa es la verdad. Las encuestas nos dan algunas pistas de que algo marca, pero no sabemos cuánto se va a traducir eso. Me refería más que a cuánto marca. Yo no lo veo como una novedad, como una novedad tan grande. Y por lo tanto ni siquiera riesgosa desde la perspectiva de la salud de los partidos, me refiero. Yo no creo que debería ser una amenaza. No lo veo a Novik haciendo un discurso abiertamente de antipolítica. Él, cada vez que Vázquez lo ha invitado a participar de instancias de negociación, las ha aprovechado. Él podía, en una posición de outsider o de antipolítica, decir: yo no me siento a la mesa con el presidente. No tengo nada que ver, claro. ¿No? Cada vez que le dieron la oportunidad de sentarse alrededor de una mesa con el presidente de la República, tener cámaras, micrófonos, aparecer negociando con el intendente de Montevideo, lo ha aprovechado. Entonces no tiene por qué a priori ser una amenaza. Entendido. Bueno, qué interesante lo que acabas de sugerir al repasar el hecho histórico, ¿no? Es justamente el presidente el que lo pone en la foto, ¿no? Sí, claro. Bueno, esas son otras motivaciones ahí de juego político, más de coyuntura, claro, que habrá tenido. Debe estar convencido que raspa más entre sus adversarios que... No sé cuál será el cálculo. No, pero uno que seguro que no fue un error, digamos. Seguro que no fue alguien. No es que se le pasó. Sí, no. Por lo menos lo pensó. No fue alguien que puso en una agenda: che, ¿a quién tenemos que invitar? Y coló a Novik. Ahí hay una intención que yo no me animo a decir cuál es, pero desde el lado de la señal que está dando Novik, si él se quisiera presentar como un candidato que viene a romper con todo, que viene a antagonizar con todo lo que hay, bueno, una opción es decir: yo no voy, yo ni me siento a la mesa, y no es lo que ha hecho. Arriba de la mesa hay un asunto sobre el cual cada tanto se debate, o es una idea que se sostiene como verdadera, y tiene que ver que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder, ¿no? Entonces acá empiezan a dialogar y a ejercer pulseadas dos conceptos que tienen que ver con algunos objetos de estudios tuyos, que tiene que ver con los partidos políticos por un lado y las élites económicas por el otro, ¿no? Y por lo tanto,
como es obvio suponerlo, hay diálogo entre estos, sí, hay cruzamientos, ¿verdad? Diálogos que me imagino a veces son más fecundos, más prósperos, a veces más tensionantes y que ya se transforman en conflictos, etcétera. Desde esa perspectiva, luego de la pausa, a mí me gustaría, porque me consta has estudiado estos temas, que nos des algunas pistas para entender cómo funcionan esas lógicas en Uruguay y cómo funcionan también en Chile y en Argentina. Un poco para que nos sirva, hoy hablaba de las cuestiones generales que irremediablemente llegan a Uruguay, para ver qué cosas en común tenemos y cuáles son las diferentes, ¿sí? Con todo gusto. Estamos con Felipe Monestier, estamos poniendo la mañana en camino. Usted tiene preguntas, comentarios, opiniones, ya lo sabe, nos la puede enviar a través del 099-894-987, SMS o WhatsApp. También, si lo prefiere, puede usar nuestra página Facebook, La Mañana en Camino. Ahí la tienen a Violeta Parra, bueno, justamente la chilena. Digo justamente porque recién le pregunté a Felipe a ver qué podía decirnos acerca de estas relaciones entre las élites económicas y los partidos políticos, comparando los paisajes que nos da Chile, Argentina y nuestro propio país. Antes, estimado Felipe, para que nadie quede fuera de la charla, ¿de qué hablamos cuando hablamos de élites económicas? Y hablamos de las clases altas, los propietarios de la tierra, de la banca, las figuras principales de las altas finanzas, de la industria, el cogollo, digamos, de las personas que ocupan los lugares más destacados, no tanto por concentración de riqueza, que ese es un atributo, pero además por un lugar de reconocimiento en el campo de actividad económica, que pueden ser más de uno, ¿verdad? Esas son las élites económicas. Las clases altas, a eso podemos incorporar un nivel gerencial muy alto de algunas empresas, especialmente ahora en economías en el que hay una gran cantidad de capitales extranjeros y áreas de la industria que se extranjerizaron, o de la producción agropecuaria que se extranjerizaron, y ahí hay un lugar importante para alta gerencia. Pero sí, es la alta gerencia y los propietarios o los grandes capitales de bancos, servicios, la tierra, etcétera. Bueno, y en ese contexto, entonces, ¿cómo dialogan? ¿Qué tipo de relaciones tienen en estos tres países vecinos? Eso es bien interesante, porque uno puede reconocer como tres pautas de relacionamiento bastante diferentes en los tres países, que tienen, primero, que son muy estables en el tiempo, que vienen de muy atrás en el tiempo, que han sido muy estables, que nos podemos preguntar si en alguno de estos tres casos que vos mencionabas, Argentina, Chile y Uruguay, están cambiando en este momento, en particular en el caso de Argentina, en los tres, pero en el caso que hay más dudas, que tenemos más interrogantes, es el caso de Argentina. Y son formas de relacionamiento que tienen consecuencias importantes, ¿no? Que tienen consecuencias políticas importantes. Digamos, más o menos desde el comienzo del siglo XX uno puede rastrear estas pautas, ¿no? Y para ponerlo de manera muy, muy simplificada, la cosa uno podría decir que es así. Por un lado, tenés el caso de Chile. En el caso de Chile, históricamente, van cambiando los nombres de los partidos, va cambiando obviamente la estructura económica, porque el país se va modernizando, se va transformando, pero vos siempre en el tiempo, mires el momento que mires, tenés partidos que podés identificar con la élite económica. Digamos, partidos cuya dirigencia, cuyos programas, digamos, la dirigencia está compuesta por la élite económica, ¿no? Son los mismos apellidos, los hermanos, los primos, la familia de los dueños de la tierra, de la actividad minera, del comercio, de la banca, de los grandes negocios del retail, ahora supermercados. Esos son los que están en los partidos. Más allá de que son partidos de masas, que tienen una base electoral que llega a sectores populares, si no serían partidos irrelevantes. Claro. Pero como la UDI o Renovación Nacional, claro, ¿no? Son partidos... ¿Aplica el partido catch all en ese sentido? Son partidos policlasistas en su base electoral. Bien. ¿Sí? Porque son exitosos, digamos, y tienen una capacidad de arraigar y de penetrar en sectores populares de nivel socioeconómico bajo. La UDI, sobre todo, que es un partido de derecha surgido durante el régimen autoritario de Pinochet,
Pero si vos mirás la composición, mirás su dirigencia, ves quiénes son, ves a qué se dedican, ves cuáles son sus familias, son partidos de las élites económicas. Y ese ejercicio lo podés hacer para atrás en el tiempo, si querés, en el caso de Chile, hasta el siglo XIX. Cambia el nombre de los partidos, pero siempre hay en el sistema de partidos chilenos uno o más de un partido que representa esos intereses. Digamos, la base, los que dirigen ese partido, la agenda de ese partido está controlada por la élite económica. Es decir, la élite económica tiene los pies metida en la actividad partidaria a través de partidos que controla. Compiten. Por más que no ganen elecciones, son partidos relevantes, que tienen poder de veto muy fuerte, que están en el Parlamento, que están en distintos organismos del Estado. En el caso de Argentina... Le recuerdo a los oyentes que vos estudiaste mucho tiempo en Chile, además que... Bueno, yo puedo hablar de Uganda sin haber vivido en Uganda, pero quiero decir, en todo caso, además vos conocés bien el caso chileno, ¿no? Yo viví ahí para hacer mi estudio de doctorado y estudié esto en mi tesis doctoral. Perfecto. ¿No? Ese es el caso de Chile. Entonces, el caso de Argentina es un caso diferente, radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque más o menos hasta 1900, hasta principios del siglo XX, las élites económicas argentinas están participando en los partidos, están activamente metidas en los partidos. Es una política en la que los sectores populares están bastante excluidos y las élites económicas son las que controlan los partidos. Cuando eso cambia, cuando se produce la democratización en Argentina, la Unión Cívica Radical, el triunfo de Irigoyen, etcétera, lo que empieza a ocurrir es que estos partidos de la élite económica empiezan a perder elecciones. Pierden. Y las élites económicas argentinas parecen convencerse de que su capacidad de incidir en política por vía de los partidos es muy baja. Claro. Y adoptan un partido que es el partido militar. Claro. Las élites económicas argentinas, estoy simplificando mucho, Alejandro, lo que hacen es hacer política a través de grupos de presión, por supuesto, pero se salen de los partidos. A través de la historia de todo el siglo XX vos podés rastrear intentos, cada vez que hay un proceso de democratización, por ejemplo, ¿no? Después de un golpe viene un proceso de un régimen autoritario, un proceso de democratización. Cada vez que hay un proceso de democratización, una parte de las élites argentinas dice: intentemos hacer un partido que nos represente, ¿sí? que exprese nuestros intereses. Y eso fracasa, por varias razones que tienen que ver con el papel del peronismo, por las divisiones al interior de esas élites económicas, fracasa. Entonces, las élites económicas argentinas han estado históricamente fuera de los partidos y tienen, por tanto, un compromiso mucho más débil con la arena político-partidaria y con la competencia democrática. Me quedo en esa baldosa, entonces, para hacerte esta pregunta. ¿Podríamos decir, por ende, que en el caso argentino, cuando hubo interrupción de los sistemas democráticos, que Argentina sufrió unos cuantos, ¿no es cierto? Sí. Y protagonizados por las Fuerzas Armadas o el Ejército en particular, bueno, pues también hay que encontrar como variantes en ese sentido, junto o detrás de ese contexto político estaban las élites económicas. Claro, la teoría te dice, mira, las democracias son un poco más estables. No es que la estabilidad sea la panacea, pero si un objetivo es la estabilidad, las democracias son un poco más estables cuando las élites económicas se meten en la política partidaria y compiten en esa arena. Digamos, forman parte de esa arena de competencia, claro. Defienden sus intereses, entre otros medios, metiéndose en la arena partidaria y compitiendo ahí. Entiendo. ¿Sí? Crean partidos, hay una inversión, se crean partidos, estructuras presentes en todo el territorio, se forman liderazgos. Esa es una inversión que después que se hizo, digamos, no queremos, sí. Son costos. Vamos a mantener esto, muchachos. Son costos hundidos, son costos hundidos. Ahora y eso contribuye a dar estabilidad a la democracia. Cuando las élites económicas se retraen de la arena partidaria, ¿sí? Dicen, bueno, no es una vía que nosotros priorizamos para la defensa de nuestros intereses, lo que tiende a ocurrir son democracias más inestables. Entonces, en ese contexto, déjame preguntarte, ¿y se retraen de la arena partidaria porque entienden que ahí no tienen espacio en la fotografía? ¿O porque la arena partidaria les dice, estoy grosereando, ¿y qué haces vos acá? ¿Quién te crees que sos? Ándate. Porque por distintas razones les cuesta
hacer un partido, y un partido medianamente exitoso, que sea relevante, es una cosa muy difícil, ¿sí? No alcanza con la plata para volver a tu asunto anterior. Vos tenés, digamos, son problemas, como decimos en ciencias sociales, un problema de acción colectiva muy complejo, un proceso que lleva una inversión, ¿verdad? Estás invirtiendo tiempo, recursos, tenés que construir una estructura de alcance nacional, pensar en un país como la Argentina, con todas sus peculiaridades provinciales, con distintos tipos de élites, no necesariamente con intereses alineados, las del interior con las de Buenos Aires. Eso introduce una cantidad de complejidades que te puede llevar a fracasar estos intentos. Y en la Argentina hay una cantidad de intentos fallidos de crear partidos de este tipo. Una cantidad. Grupos que dicen, vamos ahora y vamos a... Entonces, la teoría dice eso. Entonces, tenés el caso de Chile con élites que tienen partidos que controlas, con partidos propios. Argentina con élites que en la mayor parte del siglo XX han estado fuera de los partidos. Y tenés el caso de Uruguay, que es un caso interesantísimo. Quiero ir a Uruguay ni hablar, me muero de ganas por conocer Uruguay, pero antes de salir a Argentina, pero si fuera exactamente así como tú lo decís, uno puede suponer entonces que desde el 83 a la fecha, que no ha habido corte institucional en Argentina, las élites económicas no han tenido capacidad de incidir en el sistema político. No, que es distinto, pero yo no dije que no tuvieran capacidad de incidir. Hay muchas formas por las que las élites económicas defienden sus intereses y operan sobre el sistema político. Muchas formas. Yo estoy hablando de una en particular, que es involucrarse en la competencia partidaria, teniendo partidos propios o metiéndose adentro de partidos. Bien. Lo que ha ocurrido del 83 acá, si vos lo pensás, es que han ocurrido varios intentos que ahora nos parecen etiquetas que se han perdido en el tiempo. Pensá en el partido que intentó crear Álvaro Alzogaray, la UCD, ¿te acordás? El ingeniero Álvaro. Bueno, en un momento perfiló como un partido de estas características. Pensá en el partido que intentó crear Domingo Cavallo. Bueno, en un momento perfiló. Pensá en el partido que intentó liderar Ricardo López Murphy. Bueno, hay una cantidad de intentos fallidos. Pero yo te decía al comienzo de esto, decía, bueno, el caso argentino nos presenta un interrogante, porque estamos asistiendo a un fenómeno nuevo, ¿no? Que es la irrupción del PRO. Claro. ¿No? Claramente tiene, si mirás los cuadros dirigenciales, vos ves una presencia muy marcada de gente que viene de la élite económica. Su conductor, ¿no? Empezando por su conductor. No, pero claro. Los ministros, su cuadro de ministros, etcétera, ves ves al presidente de la Federación Rural Argentina como ministro de Ganadería, no me acuerdo ahora el nombre del ministerio en el caso argentino, digamos. El chiste de que está atendido por sus propios dueños, ¿verdad? Entonces, el fenómeno nuevo que está ocurriendo en Argentina, que están ocurriendo varias cosas novedosas en este periodo, digamos, tenemos por primera vez un gobierno democrático que no es ni radical ni peronista, digamos, una tercera fuerza que llega al poder, digamos, parece venir con esta novedad agregada, digamos. Las élites económicas se han involucrado en la política partidaria, ¿no? Activamente. Entre otras cosas, bueno, hay que pensar en qué contexto ocurrió esto, ¿verdad? En un contexto de crisis del sistema de partidos, post-crisis, colapso de la economía del año 2001, en particular una crisis muy fuerte del sistema de partidos en Buenos Aires, que crea una oportunidad para la creación de un partido, ¿no? Da una oportunidad para la creación de un partido. Pero este es un partido exitoso. Oportunidades hubo muchas a lo largo de la historia, como te dije antes, que fracasaron. Claro. Esta es exitosa. Claro. Y hay gente como el politólogo argentino Gabriel Bomaro, que te recomiendo mucho y que si viene a Uruguay, que va a venir dentro de poco, espero, te lo vamos a tratar de traer. Así me gusta, produciendo para la mañana en camino. Que ha estudiado y ha explicado, a mi juicio, de manera muy, muy atinada, el éxito de creación del PRO. Entonces, tenemos como un signo de interrogante si esta pauta que yo te decía de las élites económicas fuera de los partidos en Argentina está cambiando en este momento o no. ¿Y Uruguay entonces? Y Uruguay es un caso muy interesante porque, digamos, no tenemos la situación chilena, no tenemos partidos históricamente que sean partidos controlados por la élite económica, no tenemos la situación argentina de
alienación, digamos, ¿no? De que la élite económica se sale completamente de la arena partidaria. Tenemos una situación en la que históricamente uno podría poner una fecha, se le puede poner una fecha, yo creo que es 1915, 1916, las élites económicas uruguayas se meten en partidos que ya existían, que en ese caso eran los partidos tradicionales, se meten dentro de partidos y conviven con una dirigencia política que no necesariamente pertenece a esa élite económica. Tienen que convivir, ahí sí, son partidos que no van a controlar, porque van a participar de estos partidos junto a líderes que son políticos profesionales, ¿sí? Entonces, la élite terrateniente argentina, uruguaya, perdón, la élite terrateniente del Uruguay se va a meter en el Partido Nacional, en algunas fracciones en particular del Partido Nacional, se va a meter en el Partido Colorado, en algunas fracciones del Partido Colorado, pero no se va a adueñar de esas fracciones. Va a tener que negociar todo el tiempo con dirigentes que son políticos profesionales. Luis Alberto Herrera, para decirte un caso, ¿no? Herrera, si vos... Yo te mencioné 1916, vamos a ubicar un poquito a los oyentes, ¿no? Primer vallismo, reforma constitucional, el vallismo haciendo una reforma constitucional que desde el punto de vista de la oposición lo que hacía era perpetuar la introducción del colegiado y todo aquello, ¿verdad? La idea de que... Estuvo Lanzaro hace poco hablando de la ese idea momento. La oposición de que veía como una amenaza de perpetuación de estos radicales, reformistas radicales, y es muy interesante porque la élite política, Luis Alberto Herrera, Manini Ríos en el Partido Colorado, lo que hacen en ese contexto es decirle a las élites económicas: despiértense, ustedes están prescindiendo de la política partidaria, no se están involucrando en la política partidaria, creen que con hacer grupo de presión y eso les alcanza y no se dan cuenta de la magnitud de la amenaza que hay. Tienen que meterse en los partidos, tienen que votar, tienen que movilizar a los trabajadores rurales, por ejemplo, tienen que movilizarlos de sus estancias, tienen que movilizarlos para que voten, tienen que activarse políticamente, partidariamente, métanse en los partidos. Y les dice además, no cometan el error de crear un partido aparte. Digamos, en el Uruguay, por fuera de blancos y colorados, nada va a prosperar. Poca cosa. Nada va a prosperar. Si ustedes quieren defender sus intereses de estos reformistas radicales que son una amenaza, lo que tienen que hacer es meterse acá y apoyarnos a nosotros. Eso es lo que hacen. Y eso es lo que logran. Eso es lo que ocurre y se puede observar con total nitidez. Lo señalaron historiadores como Barrani Nahum, como Gerardo Caetano, como Raúl Jacob. Ese proceso se puede observar. ¿Cuándo ocurre? Es tan interesante lo que ocurre y es exitoso, porque es el momento en el que se produce la derrota del vallismo, en 1916. Es tan interesante lo que ocurre que las élites económicas, después de ese triunfo, en el que logran ponerle un freno al vallismo, dicen: che, no fue muy bien. No fue muy bien. Y si... ¿Por qué quedarnos acá, no? ¿Por qué quedarnos en estos partidos en los que tenemos que estar transando todo el tiempo con estos políticos profesionales, con estos tipos que son caudillos, que están juntando votos? ¿Por qué? ¿Y si hacemos un partido propio? Y en las elecciones parlamentarias siguientes lo intentan. Es muy interesante. Lo intentan, crean un partido con mucho dinero, ¿sí? Crean un partido ante la indignación de Luis Alberto Herrera. Luis Alberto Herrera, que es un tipo extraordinario, un político con un humor extraordinario. Fascinante en el sentido literal, ¿verdad? Claro, bueno, es una vida política, ¿no? Las cosas que les dice Herrera a sus aliados que ahora van a intentar, la Federación Rural, la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, que van a intentar su lista propia, crear un partido de las élites. Le dice: dense el gusto, dense el gustito. Ahora que quieren dejar la soltería, dense el gustito, a ver cómo les va a estos eternos novios, a ver cómo les va, hagan. Y lo que ocurre es que un partido creado con enorme cantidad de recursos, con marketing político para la época, es un fracaso electoral estrepitoso. Ese es el último intento fuerte de las élites económicas de ir por la vía chilena. Claro. ¿Sí? Que es crear su propio partido. Desde ese momento en adelante, las élites económicas están adentro de los partidos políticos, conviviendo con políticos profesionales, negociando y pactando con políticos profesionales, pero adentro de los partidos. En todo caso,
Bueno, cometiste un error, Felipe, y es, se lo digo a muchos, entornar esta puerta. Y ni se te ocurra sugerir que esta es la única. No, porque seguramente vas a tener que volver otras veces. Porque la línea, ese derrotero histórico, esa peripecia histórica que señalas, amerita profundidades varias. Una de ellas puede pasar por... Perfecto, se entendió. Acá hay dos preguntas que me parece que son naturales de hacer. Una... ¿Y qué pasó con las élites que, al estilo argentino, no tuvieron pudor en simpatizar por los quiebres institucionales, sino hasta que podría decir que lo apoyaron o hasta lo promovieron, ¿no? En líneas generales. ¿Qué pasó con esas élites económicas cuando acá vino el corte institucional? ¿Y qué pasó con esas élites económicas cuando, una vez pasado el tiempo, los partidos políticos ya dejaron de ser solo dos para pasar a ser tres, y un tercero nuevo, pujante, que empezó a adquirir fuerza a tal punto que gobierna el Uruguay por 3 periodos consecutivos? Entonces uno podría decir, pero lo que pasa es que estos gobiernan con paradigmas económicos que me afectan mis intereses. Pero alguien podría decir, no, mirá, si son los que tienen votos, vayamos para ahí para incidir y tratar de que en realidad descubrir que quizás tantas contradicciones no tenemos. ¿Dónde estamos parados en un hecho que es de estricto carácter histórico y otro que de alguna manera está transcurriendo en el ahora? Bueno, como título para después desarrollarlo en alguna otra oportunidad. Dos cosas. La primera, cuando hablamos de élites económicas no podemos imaginarnos un grupo homogéneo de preferencias unívocas, que digamos, de racionalidad perfecta. Estamos hablando de grupos heterogéneos que tienen preferencias a veces alineadas, otras veces muy diversas, a veces directamente incompatibles entre ellos. Segunda precisión, que una de las formas prioritarias de la defensa de sus intereses sea hacer política partidaria, no quiere decir que dejen de defender sus intereses por otros medios. Digamos, que se metan en los partidos no quiere decir que desaparecen los grupos de presión, que desaparece el lobby, siguen haciendo política, que desaparece la financiación, el apoyo económico a distintos partidos, etcétera. No quiere decir, no es que renuncian a todas las otras formas de defender sus intereses. Y tampoco quiere decir, tercera precisión, que esto sea una opción unívoca, digamos, eterna en el tiempo. Hacemos política a través de partidos. Bueno, llegadas ciertas circunstancias, ciertos contextos en que se consideran amenazados los intereses fundamentales y que la estrategia de actuación partidaria es ineficaz, bueno, entonces parte de las élites o todas las élites pueden decir, vamos por otras vías. Entonces, si no habrían quiebres institucionales. Claro. No digo que los quiebres institucionales se expliquen exclusivamente por las preferencias de las élites económicas. Están operando otra cantidad de factores y otros agentes que están jugando. Pero, ya que estamos poniendo el foco en ellos. Entonces, lo que ocurrió pensemos en el caso de Chile. Bueno, las élites económicas intentaron por la vía electoral detener, ¿sí? Por la vía institucional, frenar el ascenso de la izquierda, ¿no? Llegado al gobierno y llegado a un punto de amenaza que consideraron suficientemente elevado y que las vías institucionales entendieron no les permitían garantizar la seguridad de sus intereses, apelaron a otra estrategia, que fue el golpe de Estado, ¿no? Y se alinearon rápidamente. ¿Qué ocurrió? Que transcurrido el régimen autoritario, cuando vieron la posibilidad de que esto se encaminaba a una salida democrática, rápidamente crearon nuevos partidos, o recrearon los partidos preexistentes. ¿Me hablas de Chile? Del caso de Chile. En el caso de Uruguay, las élites económicas siguieron participando de los partidos. De hecho, uno puede rastrear parte de las élites económicas que estuvieron bastante cerca de los civiles que dieron el golpe de Estado. Una parte de las élites económicas. Después, las élites económicas o las corporaciones que representaban las élites económicas tuvieron una actitud de mucho silencio y no tuvieron un apoyo irrestricto al régimen militar en el caso de Uruguay, ¿no? Pero, la pauta esta de que
una de las formas prioritarias de defensa de sus intereses es meterse en los partidos, y en estos partidos políticos que no controlan se mantuvo, digamos, volvió la democracia y continuó. Y para terminar, casi en una respuesta de Telegrama, repito, como adelanto de desarrollos más profundos. ¿Cuál ha sido el diálogo entre estas élites económicas y la izquierda y el Frente Amplio en particular, partido que fue inexorablemente creciendo, juntando votos y además finalmente llegando al gobierno de la República una vez, 2 veces, 3 veces? Las élites económicas, como el resto de la sociedad, se van transformando, digamos, cambia la economía, cambian las personas y demuestran capacidad de adaptación, digamos. Lo que tienen claro las élites económicas uruguayas es algo que comentamos al comienzo de esta nota. Los partidos son importantes y las élites económicas van tratando de aproximarse, de vincularse con los partidos. De hecho, tenemos en cargos políticos relevantes de los gobiernos del Frente Amplio personas que vienen de las corporaciones rurales, ¿sí? De las corporaciones Bueno, el ministro de Industria y Energía del primer gobierno de Vázquez fue Lepra, ¿no? Tenemos varias figuras que vienen... Lo digo como porque nos hemos olvidado de pronto. Entonces, ¿no? Tenemos varias figuras que vienen de ahí, ¿no? Eso parece mostrar que la pauta de, bueno, nosotros no vamos por la estrategia de crear un partido propio, sino que tratamos de meternos, ¿sí?, buscando las afinidades de intereses, de preferencias, etcétera. Tratamos de meternos en los partidos. Que esa pauta se mantiene en el caso uruguayo. Bien, pero se puede decir que están entonces diseminadas en los 3, 4 o 5 partidos del Uruguay, ¿o es un poco exagerado? Algunos estudios muestran, tenemos pocos estudios, hay un estudio más de la situación actual que está en curso, que está haciendo Miguel Serna, que es un colega del Departamento de Sociología de mi facultad, que muestra que están concentrados, hay una mayor presencia de élites económicas en los partidos tradicionales que en el Frente Amplio. Bueno, gracias, muchas gracias por hoy, Felipe Monestier, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Dale, un gustazo, muchas gracias. Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA.